La persona comenta: si fuera por mí, viviría en un estado de gracia continuo. El mundo no lo permite. El sistema te esclaviza y con su potente hipnosis te sorbe el seso. ¿Cómo seguir cuando ya nos dimos cuenta y las mentiras no te seducen? Ninguno de nosotros puede estar en un estado de gracia porque quiere o porque no quiere. Un estado de gracia es la consecuencia de una relación con la vida interna. Si alguien dice, si fuera por mí, viviría en un estado de gracia, tal vez está hablando de otra cosa y no sabe muy bien qué es la gracia. O tal vez sabe lo que es la gracia, pero no tiene conciencia lo suficientemente profunda de cómo opera ese proceso. Para que un ser viva en estado de gracia, él tiene que tener una capacidad de obediencia y una profunda fe. Inmensa fe, profunda fe. Una fe realmente con capacidad y volumen de sostén, y una obediencia a la altura de esa fe. Entonces ese ser puede ser que vive un estado de gracia, porque él, mediante el sostén de la fe y la capacidad de obedecer profundamente lo que internamente se le diera, continuamente estaría haciendo todo para poder cumplir en obediencia con lo que internamente se le revelara. Aquel que hace todo lo que en obediencia se le está dictando, aquel que hace todo y cumple en obediencia con los dictámenes de su vida interna, ese vive en un estado que podríamos llamar de gracia, porque no especula, no deja nada de lado. Toda su energía está puesta para eso. Su energía no se dispersa, su atención no se dispersa. Su fe realmente es un vehículo que, abriendo camino a la obediencia, para que ese vehículo efectivice lo que tiene que concretarse, ese ser sea una herramienta del plan evolutivo. Entonces ahí vive en un estado de gracia. Eso es un estado de gracia continuo. Porque ese ser está poniendo todo. Ahora, la persona dice, el mundo no lo permite. El mundo puede intentar que nosotros no hagamos lo que tenemos que hacer, pero el mundo no permite nada ni deja de permitirlo. El mundo no es responsable de que vivamos o no en un estado de gracia. El mundo no es responsable de nuestra capacidad o de nuestra incapacidad de obedecer. El mundo no es responsable que nosotros realmente hagamos de nuestra fe una verdadera herramienta o que tornemos inoperante esa fe porque no tenemos capacidad de obedecer, no tenemos fidelidad, que es el movimiento que la conciencia ofrece a la fe para tornar efectivo su funcionamiento. La obediencia y la fidelidad van de la mano, son polos de energía, van juntos. Entonces el mundo ni impide ni deja de impedir. No dijo Jesús estar en el mundo sin pertenecerle, quiere decir en una actitud. Entonces el mundo siempre va a estar intentando que nosotros respondamos a lo que las fuerzas involutivas, a lo que las fuerzas disuasivas, a lo que las leyes materiales proponen. Pero es muy cómodo, es muy inércico, es muy inmaduro, muy infantil esto de creer que el mundo impide que nosotros vivamos en un estado de real comunión. Tal vez la persona, más que en un estado de gracia, hubiera querido colocar un estado de comunión. El mundo no puede impedir que vivamos en comunión. El mundo no puede impedir la acción de la gracia. El mundo no nos puede robar la fe. El mundo no tiene nada que ver con nuestra capacidad de obediencia. El mundo no tiene nada que ver con eso. Nosotros estamos para servir al mundo. El mundo no nos roba nada. Nosotros lo entregamos. El mundo puede pedir lo que quiera. El mundo nos puede pedir la vida, el mundo nos puede pedir la conciencia. Nosotros no tenemos nada para entregar al mundo. Cuando un ser entrega la vida y la conciencia al mundo es porque él quiere entregar la vida y la conciencia al mundo. Entonces es muy importante entender que no hay excusas para la fidelidad o para la infidelidad. No hay excusa válida, ¿se entiende? No hay excusa realmente.
nosotros ya a esta altura en nuestro proceso evolutivo somos responsables absolutos de lo que hacemos y de lo que no hacemos. Cuando un ser que está despierto internamente y que en este plano recibió muchos estímulos, no da los pasos para vivir en comunión, en religación, en coligación interna, en sintonía, en alineación con la voluntad interna, él es bien consciente de lo que está haciendo. Él es bien consciente de lo que está haciendo. Cuando nosotros recibimos estímulos, es porque estamos listos para cumplir con ellos. Y muchos de nosotros continuamente estamos recibiendo estímulos, y estímulos, y estímulos internos. No estamos sobreestimulados, porque el alma o el espíritu no sobreestimulan, porque saben de los riesgos de eso. Pero los estímulos llegan en el momento justo, con la intensidad adecuada, en el voltaje, en el volumen, con un respeto y un amor por el destinatario, es decir, por nosotros. Llegan a la medida de nuestra capacidad de comprender, a la medida de nuestra capacidad de obedecer, a la medida de nuestra capacidad de sintonizar. Llegan en perfecto equilibrio. Nosotros podemos ofrecer desequilibrio como contrapartida al equilibrio del estímulo. Nosotros podemos ofrecer fuerzas a la energía del estímulo, contraponernos con fuerzas a la energía del estímulo. Nosotros podemos ofrecer desvío a algo que es tan simple, sintético y objetivo como es el estímulo interno. Nosotros somos siempre los responsables, dejemos de buscar excusas. Un ser que no vive en comunión, si está listo para vivir en comunión, o si no es capaz de abrir camino a la gracia, cuando ya está listo para abrir camino a la gracia, es absolutamente responsable. El mundo no le roba nada. Al mundo le damos. El mundo no nos roba nada. Y cuando nosotros estamos conscientes de ese proceso y viendo los requerimientos del mundo, las exigencias del mundo, los desvíos que el mundo ofrece, nos entregamos más profundamente para neutralizar eso. Vamos a recibir más asistencia interna, inmensamente más, muchísima más asistencia interna. Cuanto más nosotros pensemos que estamos interferidos y redoblemos los esfuerzos para no ser interferidos, desde los niveles internos se redobla la asistencia interna para asistir a ese proceso. Lo único que está esperando la energía interna, la vida interna, las leyes internas, es que nosotros realmente abramos la puerta, que nosotros realmente nos pongamos en disponibilidad, que hagamos lo que tenemos que hacer, dejar de buscar excusas. El mundo, insistimos, no nos roba nada, el mundo no nos impide nada. Me entrego al mundo, me identifico con el mundo, me regalo al mundo, me vendo al mundo, me relajo ante el mundo, me curvo ante el mundo o me mantengo firme ante mi conciencia interna y sin pertenecerle al mundo, por más que me reclame, le sirvo al mundo. Purifico al mundo, transmuto al mundo, elevo el mundo, pero el mundo a mí no me roba nada. El mundo, por el contrario, es una herramienta para darme oportunidades. Cualquier ser que está despierto internamente está recibiendo del mundo oportunidades, porque en ese marco y en esa situación lo puso la energía. A cada uno de nosotros nos puso la energía acá. Y cuando la energía te coloca en un nivel de conciencia, en un plano, en una dimensión, está diciendo que te está colocando y te está ofreciendo lo mejor que te puede dar y en el mejor lugar para colocarte. Porque la energía no se equivoca, las leyes no se equivocan. Cuando alguien está en el mundo, la energía le está ofreciendo el mejor lugar para estar. Si ese ser está en la etapa donde tiene que identificarse con las fuerzas del mundo, enredarse con esas fuerzas, involucrarse con esas fuerzas, está en el mejor lugar. Y si está en la etapa donde él tiene que estar firme y no sucumbir ante esas fuerzas, está en el mejor lugar. Entonces, ¿qué problema hay con estar en el mundo? El que no puede hacer otra cosa, le va a pertenecer al mundo. Pero el que puede hacer otra cosa y le pertenece, ese es responsable. El que no puede hacer otra cosa, está haciendo lo mejor al entregarse a los brazos del mundo. Pero el que puede hacer otra cosa es responsable. El mundo no le está robando nada.
El mundo le está dando la oportunidad. El planeta, todos los niveles donde nosotros acá estamos operando, que componen la materialidad, el planeta en todos estos niveles nos está ofreciendo la posibilidad de hacer lo que vinimos a hacer, a servir, elevar el mundo, a expresar la vida interna, a cumplir con leyes, a dominarlas. Entonces, ¿qué nos puede robar el mundo? Nosotros le robamos al mundo, no el mundo a nosotros. Cuando un ser que está listo para servir al mundo no sirve al mundo, le está robando al mundo. Está hurtando energía al mundo, porque él está paseando por el mundo, participando del mundo, sin darle lo que tiene que darle ya en esa etapa al mundo. Entonces, el que no le da al mundo lo que le tiene que dar en la etapa que se lo tiene que dar, se lo está robando, ¿se entiende? Porque cuando un ser está involucrado en un nivel de conciencia, con algún aspecto de las leyes, al no cumplir con ellas, está en deuda. Y cuando un ser está despierto y está encarnado, ¿cuál será la deuda que tiene? Mientras está encarnado, está despierto, su potencial interno disponible, ¿cuál será la deuda que él está alimentando, que él está generando? Si en vez de hacer lo que tiene que hacer, se entrega al mundo y después dice que el mundo la impide, que el mundo le está robando una oportunidad. El sistema te esclaviza y con su potente hipnosis te sorbe el seso. El seso te lo sorbe si te lo dejas sorber, si vos pones la atención ahí. Que venga el mejor de los hipnotizadores a hipnotizarme, a ver si puede. Uno se tiene que entregar al juego de la hipnosis. No importa qué tipo de hipnosis, quiere decir qué proceso magnético se esté aplicando. Nadie puede ser hipnotizado si él no se entrega un juego. Un ser tiene que ser cómplice. Un ser que se siente esclavo o siente que lo están esclavizando, es que él está poniendo las manos así juntitas diciendo poneme las cadenas. Hace 2000 años, supuestamente había un esclavo llamado Espartaco. Tenía un cierto linaje griego. Después termina vendido como esclavo y después termina como gladiador. Nunca fue un esclavo. Ni cuando estaba encerrado era un esclavo. Porque su conciencia estaba en libertad, ¿se entiende? Las situaciones materiales se manejan con una llave, con un grillete, con una cadena, pero un ser es un esclavo cuando su conciencia no es libre. No cuando transitoriamente por algún motivo le pusieron un grillete o lo pusieron detrás de una reja. Un ser está esclavizado cuando su conciencia, que es capaz de abrirse paso ante lo que fuera, queda limitada, está limitada, porque la conciencia no puede ser limitada por nada, ¿se entiende? Y la esclavitud es la identificación de la conciencia con un aspecto de la materialidad. Hay esclavos que confirman su esclavitud, porque no tienen la capacidad de liberar su conciencia y de buscar la fuente de liberación y de libertad que es interna. Entonces, el mundo no esclaviza. El mundo te puede ofrecer ser su esclavo. El mundo no te puede dominar por hipnosis. Si vos no te ofreces ese juego, entonces no hay excusa. No le robemos al mundo la oportunidad que tenemos en el mundo, que es de liberarlo y de elevarlo. Y también decía, ¿cómo seguir cuando ya nos dimos cuenta y las mentiras no te seducen? Creo que con lo que dijimos está contestado. ¿Es normal sentir el miedo y el valor en el camino? Según la etapa que estemos transitando, el ser va a sentir por momentos una vivificación, un coraje, un valor particular, capaz de enfrentarse a cualquier cosa. No hay adversidad, no hay coyuntura que lo amilane. Él siente realmente que puede. Eso es cuando, más o menos conscientemente, él logró abrirse a la fuente interna de vida. Cuando él está siendo realmente un depositario abierto de ese proceso. Cuando siendo realmente el destinatario de un impulso, ese impulso lo encuentra disponible, lo toca, lo vivifica, lo orienta. Entonces en ese momento no hay miedo que valga. El ser tiene miedo cuando él se identifica con la oscuridad.
En los momentos donde perdemos sintonía, donde quedamos cerrados, donde nos encapsulamos, donde nos identificamos con las fuerzas del mundo, en ese momento el miedo emerge, se instala. Porque en ese momento nosotros nos identificamos con nuestra parte perecedera, con esa parte que tiene fecha de vencimiento, que no sabemos si va a desencarnar dentro de 2, 3 días, dentro de media hora, dentro de un año, dentro de 10 años, con una mente que es finita y que tiene un alcance finito, con un cuerpo emocional que tiene una distorsión inmensa y emite continuamente sentimentalismo y un emocionalismo que realmente no tiene nada que ver con la libertad y con la esencia. Y con un cuerpo físico que es como un reloj despertador, en un momento colapsa y tenemos que devolver todas las partículas que lo constituyen. Entonces, mientras un ser esté identificado con esa parte finita, surge el miedo. ¿Por qué? Porque él cree que cuando esa parte finita deje de expresarse, él murió, él quedó destruido. Y nosotros somos imperecederos. A la esencia inmutable que está en nosotros y a la conciencia inmutable que está en nosotros, se le ofrece realmente a la vida que está en nosotros, esa vida única, imperecedera, se le ofrecen hacer experiencias con los cuerpos. Cuando logro entrar en sintonía con mi voluntad interna, alinearme con ella, los miedos, las dudas se diluyen y el ser empieza a tener una serena certeza de que Él es eterno, de que Él es inmortal, no una enfermiza certeza, no una oscura certeza de inmortalidad y de eternidad, sino una sana, elevadora, transmutadora, purificadora certeza. Es una vivencia de que Él es inmortal y eterno, porque Él se dio cuenta, percibió que todo trance en la materia es simplemente un trámite que Él va a liquidar y que como conciencia, como esencia y como vida va a seguir transitando por el cosmos eternamente. Cuando Él se identifica, Él vive eso en conciencia, ya no puede tener miedo. Crece en prudencia, en prevención, en la capacidad de prever, pero ya no tiene miedo. Tiene la capacidad incluso acrecentada, transmutada, purificada, de preservar mejor los elementos transitorios que se le ofrecieron. Un ser que vive con miedo, él no se da cuenta que el miedo mismo está agrediendo los vehículos por los cuales él tiene ese miedo. Un ser cuando vive con miedo, con pánico, con fobia, él lo que hace es desvitalizar su conciencia mental, su conciencia emocional, su conciencia física. Él tiene miedo porque eso algún día sufra un daño o incluso muera. Y ese miedo hace que él sea un vampiro de esos propios elementos que tiene que cuidar. Cuando el ser pierde ese miedo, ese pánico, esa fobia, tiene la capacidad de preservar, de equilibrar, de purificar, de armonizar esos cuerpos que aquel otro que tiene miedo daña con el miedo mismo, ¿se entiende? Es como un perro que se muerde la cola. Cuando un ser trasciende esa cosa atávica, animal, ese miedo por preservar lo que en definitiva, en el momento mismo que se nos está otorgando, tiene fecha de vencimiento, porque un ser está encarnando y todo lo que sigue durante toda esa encarnación es una preparación para desencarnar, ¿se entiende? En el momento mismo en que un nene está naciendo, un bebé está naciendo, cada segundo que transcurre es un segundo menos de desencarnación, él se está preparando para desencarnar. Mientras se prepara para desencarnar, lo que está haciendo son distintos aprendizajes. Ese crecimiento del bebé es simplemente una preparación para entregar los trajes. Mientras los trajes van creciendo, se le va ofreciendo un tipo de experiencia. Cuando está en la adolescencia, otra. Cuando llega a la madurez, otra. Cuando llega a la vejez, otra. Pero continuamente se está preparando para desencarnar. Entonces, ese es un trámite que hicimos muchas veces. ¿Cuál sería el problema? El problema es identificarnos con eso que está de inicio, desde un comienzo, programado para morir.
Porque nuestra conciencia mental tiene que pasar por la ley de muerte en cada encarnación, del mismo modo que pasa por la ley de nacimiento. Lo mismo la conciencia emocional, lo mismo la conciencia físico-etérica. Después hay personas que tienen miedo al fracaso, miedo a ciertas cosas, y todo es lo mismo. Un ser que tiene miedo al fracaso o que teme fracasar es un ser que no entendió todavía, no sintonizó los principios evolutivos, no entendió que él está bajo leyes de expansión, no entendió, por ejemplo, que él no puede evitar evolucionar, no entendió que él está condenado a evolucionar, que todos estamos condenados a trascender momento a momento lo que somos, incluso el ser más rígido, el ser más testarudo, el ser menos flexible, él no puede evitar cambiar, trascenderse. Hay ciclos donde eso es más notorio y ciclos donde prácticamente es algo que pasa desapercibido, pero continuamente estamos trascendiendo lo que somos. El miedo al fracaso es una ilusión. Y muchos de los que tienen un obsesivo miedo a fracasar no se dan cuenta que parte de esa frustración tiene que ver con un grado de ambición que todavía no fue trascendido y que llega a ser un peso muy muy fuerte para ellos. Aquel que necesita notoriedad, aquel que no quiere fracasar, aquel que quiere que aquello que ambiciona pueda ser logrado, obtenido, en tiempo y en forma. ¿En qué tiempo y en qué forma? Eso lo dirán las leyes. Tenemos que aprender a percibir qué es lo que la energía nos va mostrando y ofreciendo momento a momento. Porque la energía, cuando nos coloca en las situaciones, prevé los tiempos, los ciclos de funcionamiento, de desenvolvimiento, de tránsito. Nadie puede extenderse eternamente cuando hay un ciclo que está determinado, una prolongación determinada para ese ciclo, una ampliación determinada. Ni nadie puede acotar ni agotar antes de lo previsto lo que la energía tiene por su voluntad indicado como extensión para una experiencia. Entonces estamos asistidos en ese proceso, todos nosotros. Ni el miedo, ni la ansiedad, ni ninguna de esas energías debería estar presente en seres que ya están con un grado de despertar, estimulados y conscientes de cuál es su papel en el planeta. Acá preguntan si hay algo que se pueda aportar a las personas que se alejan de los grupos espirituales para que no cometan ese error. Estoy hablando de personas que se las percibe como parte de las tareas evolutivas y confundidas pueden tener esas decisiones. Si una persona se aleja de un grupo espiritual o filosófico, de un grupo cualquiera, tiene que hacer esa experiencia. No hay nada que aportar. ¿Qué hay que aportar? Una persona, si siente que por algún motivo tiene que salir, tiene que salir. La energía sabe por qué esa persona tiene que pasar por ese proceso. No hay que intentar hacer ningún aporte en particular para que esa persona revea esa posición. Del mismo modo que no hay que interferir si una persona quiere reintegrarse a un grupo o quiere integrarse, quiere decir participar por primera vez. Hay que permitir que los seres regulen ese proceso. En todo caso, lo que un ser puede hacer, en ese caso, es tratar de mantener siempre un estado de sintonía. Cuanto más en sintonía estamos nosotros, lo que irradiamos es una estimulación hacia un mismo proceso, quiere decir, para que el ser pueda ser asistido en sintonía. Cuanto más sintonía y alineación cada uno de nosotros pudiera obtener, sostener, perdurar en sintonía y alineación, lo que irradiamos es una asistencia en ese sentido. Entonces, si un ser tiene una duda, si un ser está interferido, si se quiere ir de un grupo, si no se quiere ir, si no sabe qué hacer, si está en contacto con seres que logran un nivel de sintonía y alineación suficientes, él puede ser estimulado en ese sentido para reforzar su sintonía y alineación y así confirmar de un mejor modo qué tiene que hacer. Pero ninguno de nosotros tiene que interferir
cuando una persona tiene una experiencia de esa naturaleza para llevar adelante. Si alguien se aleja y pertenece a un grupo y luego se da cuenta que tiene que retornar, bien, va a ser estimulado para retornar. Se le van a abrir los caminos, las puertas para retornar. Y si por inmadurez o por soberbia, por lo que fuera, le parece que no, ¿cómo voy a retornar si me fui? Bueno, él tendrá que pasar por esa prueba también. Pero ninguno de nosotros tiene que estar metiéndose en el medio, ni cuando se va, ni cuando está fuera, ni cuando un ser está que entro, que no entro, nadie se tiene que meter en eso. Una persona se quiere ir de un grupo, de un lugar. ¿Cuál es el problema? Si todos nosotros estamos para hacer experiencia de aprendizaje, llegar, partir, permanecer, son todas experiencias. Por otra parte, nadie está eternamente ligado a nada. ¿Quién sabe a qué se tiene que ligar un ser? Cuando una persona está entrando en un campo de energía, está siendo preparada para retirarse. Solamente que algunas personas tienen que permanecer por un periodo prolongado en un campo de energía y otros más acotado. Como decíamos al momento de encarnar, ¿no? Hablábamos de la encarnación. Un ser encarna, se está preparando para desencarnar, todo lo que sigue para prepararse para desencarnar. Mientras va haciendo ese proceso que lo va a llevar a la desencarnación, tiene un montón de aprendizajes para consumar. Y cuando un ser entra a un grupo, o cuando un ser entra a un planeta, o cuando un ser entra a un baño, va a tener que salir. Pues nadie se va a quedar toda la vida dentro del baño, ni nadie se va a quedar eternamente en un planeta, en un sistema solar, ni en un grupo, ni en una situación. Nosotros tenemos que aprender a mantenernos flexibles para que cada ser encuentre en nosotros una herramienta, pero no de retórica ni de doctrina, una herramienta que viva en conciencia estos principios. Que los seres cuando estén con nosotros sientan realmente que están estimulados para la libertad, para poder experimentar en libertad lo que les corresponda. Entonces, si un ser no es presionado, si un ser no es coartado, no es interferido al momento de hacer esas experiencias, incluso se esté equivocando, es mucho mejor que un ser se equivoque y que quienes lo rodean estén en armonía y flexibles, a que se equivoque en un marco de inflexibilidad, de crítica, de desarmonía, ¿se entiende? Porque entonces eso le permite a ese ser manejarse de otra manera. Es muy importante que un ser al momento de equivocarse no esté siendo más interferido de lo que ya la equivocación le va a ofrecer como prueba. Hace unas reuniones, no recuerdo si fue el sábado pasado, el otro miércoles o el otro sábado, estábamos con este tema que siempre surge, de Dios, del inmutable. Acá hay dos preguntas que van para ese lado. Una persona le preguntó hace poco, cuando usted hablaba del inmutable, si no podía haber varios inmutables. Usted dijo no contundentemente. Usted dijo no contundentemente. Yo me pregunto, poniéndome en lugar del otro, ¿por qué no? Si fueran varios o uno los inmutables, ¿en qué harían la diferencia si son inmutables? Acá tenemos un sofista reencarnado. Vamos a verlo de este modo. Supongamos que hay 3 inmutables, o 4, o 10. Como son inmutables, ¿qué problema hay? Vamos a suponer que el cosmos no tiene un único centro de vida, sino que tiene un consejo de inmutables que lo rige. ¿Realmente podrían ser inmutables si fueran 3, 10, 5, 4? No, porque la ley de complementariedad dice que los elementos al complementarse tienen que mutar. Un elemento, cuando tiene que estar aislado, expresa una energía. Cuando tiene que operar con otro elemento, el único modo de operar es mutando. Aunque esto parezca que no es así, uno podría decir, no, se pueden poner uno al lado del otro los inmutables, entonces no estarían juntos. Si entre un elemento y otro hay vacío, ese vacío está señalando algo. Está señalando un campo de energía. Ese campo de energía está declarando que los involucra a todos.
Y si algo involucra a todos, ese algo que involucra a todos es el uno. ¿Se está entendiendo? Cuando los elementos así tengan una condición idéntica, así desde nuestro punto de vista, fueran absolutamente omnipotentes, omniscientes y omnipresentes, están puestos en paridad y en igualdad de condiciones, automáticamente para operar como rectores de un campo de energía tienen que complementarse, porque se supone que cuando hablamos del inmutable estamos hablando del centro coordinador de la vida, estamos hablando de la conciencia, la vida y la esencia únicas que todo lo gobiernan, o de lo que conciencia, esencia y vida única son herramientas, quiere decir herramientas de ese todo, de ese inmutable. Entonces automáticamente, si estos elementos que podemos llamar inmutables varios estuvieran en un campo de vida, para no mutar no deberían tener contacto. Si tienen contacto, automáticamente mutan su condición. ¿Se entiende? Porque bajo ley de complementariedad los elementos, si se supone que son todos rectores del cosmos, ¿cómo van a regir? A ver, vos sos un inmutable, regí el lado derecho, yo soy el otro inmutable, el lado del centro, el otro inmutable arriba, el otro inmutable abajo. Porque si los inmutables, que fueran varios, tienen que regir, coordinar el cosmos y no se pusieron de acuerdo a ver qué parte coordina cada uno, van a estar en problemas. Pero supongamos que se pusieron de acuerdo. ¿Serían el único entonces? Si no se pusieron de acuerdo y son varios dioses, esta persona en definitiva decía, si existen varios dioses y no uno, si van a regir el cosmos, tienen que haberse repartido el cosmos. Uno, en relación al otro, son limitados. Si se pusieron de acuerdo para regir el cosmos y no interferirse, quiere decir que uno de estos dioses no puede tener injerencia en ciertas áreas del cosmos donde los otros dioses tienen tomada la injerencia o cumplen con cierto nivel de coordinación. Entonces no existe esa posibilidad. Sí existen lo que podríamos llamar infinidad de dioses, no el inmutable, el único, sino infinidad de dioses. Dioses en el sentido de lo que en la antigüedad en distintas culturas se denominaba dioses, quiere decir conciencias de alto nivel evolutivo. Jerarquías, claro. Entonces ahí sí la cosa cambia, porque las jerarquías solo tienen capacidad de omnipresencia, de omnisciencia y de omnipotencia en lo relativo a un nivel de conciencia, un campo de energía, un campo de vida. Ese principio omnipotente, omnisciente, omnipresente lo pueden desenvolver, aplicar en un nivel de conciencia, en una franja de existencia, pero no en toda la creación ni en todo el cosmos. No existe una jerarquía capaz de hacer eso. Solamente esa conciencia única, esa energía única, es inmutable, es quien abarca todos los niveles de conciencia, planos, dimensiones, universos bajo leyes de expansión, universos bajo leyes de inalterancia. Solo ese único e inmutable se expresa a través de sus herramientas y todo lo abarca. En todo está y todo es en él. Por eso no puede haber multiplicidad. Es un uno. Es el universo con letra mayúscula, donde lo diverso, como decía acá nuestra hermana, se expresa. No importa si lo diverso es un ser de nuestro nivel evolutivo, quiere decir de bajo nivel evolutivo, de limitado nivel evolutivo, o si lo diverso es una jerarquía de alto nivel evolutivo, que sigue siendo lo diverso, solo que es lo diverso en otra talla. Es como un XXXXXXL y nosotros somos small, pero sigue siendo una talla, una medida, un talle nada más. Hay una etapa donde nos estamos acercando a la vida interna, algunos dicen nos estamos acercando a Dios, al cosmos, a la energía, a la esencia, a la vida única, a la conciencia única. Hay una etapa donde nos estamos acercando a la luz con mayúsculas, pero que todavía necesitamos alimentar algunos aspectos que se nos escapan, se nos disparan del consciente izquierdo, de la mente racional. Entonces ahí podemos preguntar de qué está hecho Dios, cómo está constituido, si habrá varios, si habrá uno. Una persona decía,
y no habrá muchos o no habrá varios, no podían ser varios. Tenemos que aprender a estar abiertos, bien relajados y abiertos. Si nosotros queremos a nuestra conciencia izquierda, nuestro consciente izquierdo, a nuestra mente racional, satisfacerla, lo que vamos a terminar es en complicidad, enredados con esas cosas que tiene. Esto no quiere decir que el consciente izquierdo, que la mente racional, no pudiera realmente estar ante estas cuestiones con apertura, con comprensión, con comunión. Puede, de hecho que puede. Pero para llegar a ese estado necesitamos primero aprender a mantener un estado de receptividad, donde sus cuestionamientos, donde sus comparaciones, sus análisis paren, donde dejen de estar ahí como una actividad preponderante. La razón tiene que aprender a estar receptiva y orientada, silenciosamente orientada a los estímulos internos. Y eso es un trabajo de todos nosotros, es un trabajo que nuestra conciencia tiene que emprender, sobre el cual tiene que avanzar. Que la razón tenga la capacidad de razonar, de analizar, de comparar, de especular, no significa que no tenga otras cosas para experimentar. Y ese es nuestro trabajo, hacer que pueda llevar adelante esas otras cosas. Es muy importante entender esto. Nosotros ya hicimos toda esa experiencia durante un montón de encarnaciones. Decir, bueno, vamos a razonar, vamos a especular, vamos a comparar, a analizar, a recordar, a memorizar, todo eso ya lo hicimos. Pero no es solo eso lo que puede hacer la mente racional. La mente racional puede también adoptar posiciones de receptividad, puede también adoptar posiciones de flexibilidad. Y antes de que nosotros salgamos de la ley de karma, necesitamos experimentar con nuestra conciencia racional esa posibilidad de ser más flexibles, de estar abiertos, de tener la capacidad de dominar la compulsión analítica, comparativa, especulativa, racional. Todo eso está en nuestro camino hacerlo. No es imposible, tenemos que llegar a eso. Entonces, si nos entregamos a los requerimientos del consciente izquierdo y dejamos que se disparen, entonces estas cuestiones siempre nos van a volver locos, porque no vamos a entender. Daniel, lo escuché decir varias veces que Dios no cambia de opinión, pero sé de personas que solo reciben cuando con fe le piden a Dios y éste les concede. ¿No sería eso un cambio de opinión? Muchas personas atestiguan que son grandes devotas porque Dios escucha sus ruegos. De esto también hablamos muchas veces, pero que aparezca grabado seguido no viene de más, parece, no está de más. Nosotros comentamos ya hace mucho tiempo, por primera vez, cuando veíamos esta compulsión por pedir, que ese inmutable, ese gran coordinador del cosmos, tiene formas de hacer que la conciencia registre que existe una fuente única capaz de ofrecer todo, de sostener todo, de dar todo y de quitar todo. Hay una etapa donde el ser, bajo ley de karma, tiene que comprender, instalar eso, que todo lo que recibe cualquier conciencia, cualquier partícula en el plano, en la dimensión, en el nivel donde está, proviene de una fuente que es única, que es dadora, capaz de dar todo, capaz de sostener todo y capaz de retirar todo, quiere decir, capaz de todo. Y hay una instancia kármica donde eso, la ley, lo ofrece para experimentar de un modo muy simple. La partícula pide y en algunas oportunidades esa fuente única le da. La partícula vuelve a pedir, en algunas oportunidades esa fuente única le vuelve a dar. Entonces la partícula instala, por un método práctico, que existe algo que es capaz de dar todo lo que sea necesario, o lo que se pida. Que hay una confusión. Para la partícula lo necesario es lo que ella quiere, mientras para esa fuente única lo necesario es lo que la partícula necesita. Pero como la partícula lo que necesita es concientizar que existe esa fuente única dadora de todo, en ese momento, entonces la partícula necesita ¿qué? Registrar esa condición, de que existe una fuente dadora de todo. Entonces esa fuente, sin llevar a esa partícula a un desequilibrio, un daño o una interferencia evolutiva, en ciertos momentos, cuando la partícula pide, esa fuente otorga. Cuando la partícula
aprendió que existe esa fuente. Entonces esa fuente dice, bueno, usted ya aprendió que existo, ahora va a tener que aceptar lo que le doy. Y ahí, por más que la partícula pida, ya no hay más otorgamiento. Porque la partícula tiene que pasar a esa otra etapa. Ya entendió que existe esa fuente dadora de todo. Ahora tiene que entender que esa fuente dadora de todo, ahora le va a empezar a dar lo que la partícula necesita, no lo que ella cree que necesita. Puede ser que en algunos momentos coincida que el ser está abierto a recibir lo que esa fuente está dispuesta a otorgar mediante sus leyes. Podría haber una coincidencia, una concomitancia, realmente. Entonces ahí puede ser que alguien esté sintiendo que necesita algo y ese algo aparezca. Incluso puede ser una persona que ya esté despierta internamente, espiritualmente, y tenga en un momento dado esta percepción, esta comprensión, este esclarecimiento de que necesita algo en particular, que lo necesita. Y podría pasar un segundo, unos minutos, unos días, unos meses, y eso aparece. Ahí también se da un aprendizaje de tipo intuitivo, porque el ser, cuando ya está lo suficientemente flexibilizado, empieza a ser estimulado para comprender mediante la intuición qué puede estar necesitando. Si está lo suficientemente abierto, el estímulo intuitivo le va a revelar qué necesita. Y si realmente es un ser que ya está avanzado en esto de mantenerse abierto para lo que la vida le coloque, cuando él está percibiendo mediante el estímulo intuitivo qué necesita, él va a adherir a eso. No va a entrar en rechazo eso, al contrario, lo que se le está mostrando intuitivamente, que puede ocurrir, que puede llegar a ser un elemento que se le otorgue, él va a percibir que lo necesita, va a adherir a eso y se va a mantener abierto para que llegue. En este juego de relaciones de la conciencia con las leyes de necesidad, de manifestación, en este juego con estas leyes hay distintas etapas. Lo importante es que el ser se mantenga abierto y flexible, que él no quiera forzar nada. Pero es fundamental para todos nosotros entender que quienes estamos ya, como estamos aquí nosotros, abiertos a estas cuestiones, y de este modo, ya estamos en esta etapa donde ninguno tiene que pedir, y que sí tenemos que estar abiertos para que la vida coloque para nosotros lo que esa vida en su inteligencia única, en su poder único, en su presencia única, está en condiciones de darnos. Entonces ahí vamos a favorecer, ahí vamos a hacer una síntesis y una economía profunda, porque ya no vamos a estar pidiendo una cosa, deseando una cosa, y al mismo tiempo la vida dándonos otra. Cuando el ser se torna receptivo y flexible y abierto para que la vida coloque lo que haga falta para él, y él ser una herramienta de utilización, de difusión, una herramienta de reparto, entonces ahí se produce una síntesis y una economía que es valiosísima, por la cual está esperando la energía por nosotros. Y fortaleciendo este concepto de que cuando esa fuente da lo que da, no cambia de opinión, sino que el ser se transformó. Entonces, Dios, o el inmutable, no cambia de opinión. Esto está grabado, está escrito, no cambia de opinión. Seguimos e insistimos con esto. Cuando la vida cambia en algún sentido para nosotros, cuando se cierra una etapa y se abre otra, no es que Dios cambió de opinión, es que nosotros, con o sin conciencia, cumplimos con los aspectos del aprendizaje que correspondían. Entonces, ese inmutable que nos ofrecía sus leyes para hacer aprendizajes, nos sigue ofreciendo otros aspectos de sus leyes diferentes. ¿Por qué? Porque cumplimos con las anteriores. Cada vez que la vida cambia es que cumplimos con un aspecto de la ley y nos encaminamos para aprender o desenvolver el aspecto de la subsiguiente, inmediata y superior. Entonces son todo fases. Dios o el inmutable no cambia. Cambia nuestra relación con las leyes. Cumplimos con las leyes, cambia la propuesta que la vida nos hace. No cumplimos, no va a cambiar. Nos va a seguir colocando lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo o parecido, hasta que uno hace un tratamiento de la situación, cumple con lo que la ley de ese inmutable está ofreciendo, entonces ese inmutable que no se inmuta
lo que nos va a seguir ofreciendo son sus leyes. Agotamos la instancional y pasamos a otra, pero siempre nos ofrece sus leyes. Tengo dos preguntas. Primera, se supone que a esta altura del siglo XXI, las personas decididas a la búsqueda espiritual deberían de haber soltado todas las cuestiones del viejo conocimiento. Segunda, en vista que no es así, ¿qué es lo que lo impide? Esto también charlamos bastante. Estaba previsto, sí, que muchísima más cantidad de personas hubiera renunciado, trascendido, se hubiera desapegado del conocimiento de Oriente, del antiguo conocimiento del ciclo anterior. Lejos de eso, están muy apegados todavía a ese conocimiento y también genera movimientos sincréticos, mezclando, remozando, pero siempre machacando sobre lo mismo. Y lo que impide, que sería la segunda parte de la pregunta, lo que impide es la inmadurez del cuerpo emocional, que de esto también estuvimos hablando hace poco. Si nuestro cuerpo emocional se eleva, vamos a hacer cambios interesantes, vamos a estar en disponibilidad para expresar una filosofía diferente. No tenemos idea cuánta interferencia ofrece nuestra posición emocional y sentimental para que nuestra conciencia en términos filosóficos y espirituales pueda actuar de un modo diferente, tenga otros alcances, que involucran o incluyen trascender todas esas enseñanzas que fueron preciosas, pero que ya son del ciclo anterior, son viejas. Todo lo que tiene que ver con el Oriente, todo lo que tiene que ver con los chakras, todo lo que tiene que ver con la manipulación de energía, todo este tema, el control mental, el Reiki, todo esto, todo lo que involucra manipulaciones de energía. Nuestro cuerpo emocional es tan responsable de esto que si nosotros realmente estuviéramos más atentos para elevar nuestra mente, abriríamos camino para otras cuestiones. El cuerpo emocional sigue siendo el cuerpo que está definiendo con qué cuestiones estamos trabajando, qué caminos tomamos continuamente, qué aceptamos, qué no aceptamos. El cuerpo mental está siendo siempre muy interferido, muy involucrado, se envuelve mucho, se enrosca mucho con los requerimientos emocionales. Entonces, como es más fácil trabajar con esas técnicas conocidas, como el cuerpo emocional busca la seguridad y tiene apegos, nos genera una interferencia muy grande. Tenemos que elevar la conciencia, tenemos que elevar la mente, tenemos que elevar el cuerpo emocional y abrir camino para otro tipo de experiencias. La mayor parte de las personas que están despiertas internamente están todas listas por un conocimiento nuevo, diferente. Sin embargo, siguen apegadas con ese viejo conocimiento. Y eso permite fisuras muy grandes, a través de las cuales las fuerzas disuasivas, las fuerzas de la capa psíquica, están continuamente bombardeando, se están metiendo. Cuando un ser que está listo para algo nuevo se queda con algo viejo, adentro de ese paquete lo único que va a encontrar, cada vez con mayor incidencia y con más peso, son fuerzas y mixtura. Fuerzas psíquicas. Porque en ese paquete lo único que puede haber son fuerzas psíquicas, cada vez menos luz y cada vez más fuerzas psíquicas. La desilusión es una de las herramientas, pero si el ser se abre profundamente a lo nuevo, sin expectativas, el proceso de desilusión lo puede vivir incluso sin traumatismo. Hay dos formas de vivir desilusión: traumáticamente, quiere decir viviéndolo de un modo contundente y traumático, o por el contrario, pasar de un estado ilusorio, de interferencia, de engaño, de espejismo, para otro de lucidez, sin que ello necesite, sin que ello signifique obligatoriamente traumatismo, dolor. Hay seres que han hecho cambios, han tenido la capacidad de renunciar a lo viejo y abrirse a lo nuevo sin pasarlo ese trance de un modo traumático, porque realmente su aspiración, su devoción, su búsqueda de sintonía, de entrega interna, era tan plena, tan potente en esos momentos, que rompieron con la cadena de ilusión y se esclarecieron sin que el dolor o el traumatismo se hicieran presentes.
La desilusión no significa obligatoriamente traumatismo y dolor, confusión, traumatismo, dolor. No es necesariamente eso. Uno puede vivir desilusiones de un modo traumático o de un modo armónico. Del mismo modo que hablamos de las crisis, uno puede vivir una crisis de un modo muy traumático o puede vivir una crisis de un modo absolutamente armónico. La desilusión forma parte de los procesos de crisis. Cada vez que un ser crece y se amplía, él va rompiendo con una cadena o una parte de la cadena de ilusiones que le impedía ver en profundidad algunos aspectos de la realidad, y pasa a verlos con mayor profundidad, con mayor esclarecimiento. Si él no puede trabajar todavía con profunda vocación y aspiración por la esencia que está presente en él y hacia esa esencia que está presente en él, entonces posiblemente la desilusión tenga que ser vivida de un modo traumático. Pero cuando el ser ya está en una etapa donde puede orientar su vocación, su aspiración, donde puede vivir su aspiración y orientar su vocación directamente a la esencia, a lo profundo que está en él, entonces no tiene por qué ser algo traumático la desilusión. Pasa a ser simplemente como quien ve que una cortina se corre y pasa a observar o pasa a revelársele el paisaje que está del otro lado de la ventana. Es válido si el ser no tiene apego por la técnica. Quiere decir, nosotros estamos todos haciendo una transición entre lo viejo y lo nuevo. Hay quienes están más cerca del punto de salida y hay quienes están más cerca del punto de llegada de esa transición. Entonces, entre un punto y otro hay infinidad de variables. Lo que un ser tiene que aprender a estar es atento para descubrir, para confirmar si eso que está haciendo no es un apego, si no está haciendo eso por tener un apego, por estar identificado excesivamente con algo, por estar cómodamente instalado en algo. Entonces, si él percibe que tiene un apego, lo primero que tiene que hacer es trabajar los apegos. Porque si él percibiera que tiene un apego con una técnica determinada y trabaja los apegos y pasa a estar consciente de los apegos y aprende a renunciar, a soltar, podría descubrir que él no necesita esa técnica. Y su conciencia pasaría a otra experiencia que hasta ese momento no era vivida por el apego que él tenía con la técnica. Pero si él no tiene apego, si él está abierto, atento para comprobar si eso está siendo vivido o experimentado por apego, por predilección, por cuestiones de la personalidad, si él realmente eso lo tiene trabajado y ve que necesita todavía esa técnica, que la utilice, pero que la utilice sabiendo que él está en una cuenta regresiva con la técnica. Todos nosotros acá estamos en transición, unos más, otros menos, unos están recién arrancando, otros están ya muy avanzados. Pero todos estamos en transición, el planeta todo está en transición, todo lo que compone la vida planetaria está en transición. Pero la transición se hace más dinámica cuando las conciencias que transitan la transición aprenden a estar desapegadas de todo, disponibles y desapegadas. Es muy común que los seres humanos tengamos apegos y preferencias que no condicen con nuestras necesidades profundas y no nos demos cuenta de eso. Por eso es tan necesario aprender a estar atentos y que todo aquello que forma parte de nuestra vida cuente con nuestro desapego, que nosotros aprendamos a estar en esta actitud de desapego, en una actitud de no identificación. Entonces, de ese modo, la energía siempre va a poder colocarnos, ofrecernos, aquello que realmente sea de mayor actualización para aquella etapa y momento que estamos transitando. El que tiene apegos, es muy difícil que viva etapas de actualización. El que tiene preferencias que tienen que ver con la comodidad con que maneja, por ejemplo, una técnica o el volumen de conocimiento que tiene respecto a un cierto tipo o una cierta línea de pensamiento, filosofía, eso le puede jugar en contra. Hay muchas personas que tienen un sentido de posesividad muy instalado en cuanto a las técnicas que practican y a los conocimientos que tienen. Hasta que un ser no está en condiciones de renunciar a sus conocimientos y a lo que sabe hacer, él no puede recibir lo nuevo. Nosotros en estas charlas muchas veces dijimos que es una gran mentira esto de que el saber no ocupa lugar. Cuando un ser está identificado, cuando tiene apego a algo, a lo que sabe, a lo que entiende, a lo que cree, a lo que supone, eso ocupa un lugar inmenso.
A tal punto ocupa un lugar inmenso que nada puede ingresar a su conciencia, porque precisamente ese apego, esa identificación, esa preferencia, no lo permiten. Los seres que vivieron lo que vivió Buda, los seres que vivieron lo que vivió Jesús, y todos los seres que vivieron situaciones en relación a la instrucción y la energía, como esos dos instructores que pusimos como ejemplo, pudieron vivir eso porque no tenían apego por nada de lo que en ese momento era reconocido como válido. Si Buda hubiera estado apegado al conocimiento del momento, a la instrucción del momento, a las doctrinas del momento, no hubiera podido hacer lo que hizo. Si Jesús hubiera estado apegado a los conocimientos religiosos, filosóficos, esotéricos, que en ese momento estaban disponibles, no hubiera podido hacer su trabajo. Y estamos ahora en una etapa también tan significativa, tan especial, tan crucial como en aquellos momentos. Fueron las etapas que le tocó vivir a Jesús, a Buda. Nada más que hoy no se trata de un instructor, se trata de cada uno de nosotros en relación a su instructor interno. Para cada uno de nosotros hay una enseñanza nueva que está disponible. Para cada uno de nosotros hay un ofrecimiento nuevo, actualizado, diferente. Ese conocimiento y ese ofrecimiento están en nuestro interior. Ya no es que hace falta que venga un instructor y que le pase ese conocimiento a toda la humanidad. Porque ese proceso ya fue vivido, la humanidad ya fue preparada para encontrar la energía internamente, la instrucción internamente. Hoy en el planeta hay una red de instrucción, hay una red de instructores, pero que ya no buscan generar movimientos de seguimiento individual, por más que ese individual pudiera ser entendido como instructores de alto nivel. Esos instructores que están presentes en el planeta lo que hacen es señalar el camino interno y que cada uno aprenda a renovarse, a actualizarse en sintonía con su instructor interno, con la jerarquía de instrucción en su propio interior, con la energía de instrucción en su propio interior. Pero el que tenga apegos, preferencias por alguna línea, alguna doctrina, una religión, cualquier cosa que haga que su conciencia tenga falta de flexibilidad y crea que solamente puede necesitar eso y que solo eso le puede servir, ese está demorado. Hasta que no rompa y trascienda con eso, va a seguir estancado, ¿se entiende? Nosotros practicamos todas esas líneas del ciclo anterior, las practicamos muchas encarnaciones, durante miles de años. Entonces nos resulta familiar, cómodo, fácil hacerlo. Pero la espiritualidad, las leyes de la espiritualidad y la instrucción dicen que cuando un ser se sienta cómodo, aprenda a moverse de esa comodidad. Que sepa que la comodidad es una trampa. Cuando un ser se siente muy cómodo haciendo yoga, control mental, reiki, qigong, lo que sea, budismo, taoísmo, no sé, técnicas tibetanas, cuando él se siente como un pececito en el agua que esté alerta, porque está en problemas. Está en problemas. Porque quiere decir que eso ya lo maneja todo, que lo tiene que trascender. Una cosa es cuando un ser tiene dificultades y la energía lo lleva a contactar una técnica, un conocimiento, y él con mucha dificultad, con un trabajo muy, muy intenso de entender, de intentar entender de qué se trata, de ir avanzando. Entonces quiere decir que él tiene una materia pendiente con eso y está bueno que intente profundizar. Pero muchos, si no todos los que estamos acá sentados y otras tantas personas que vienen a estas charlas o que participan de charlas similares a estas en otros países y lugares cuando vamos, están para otra cosa. Son personas que ya están para otra cosa, están para soltar lo que saben. Ninguno va a perder el conocimiento que adquirió. Punto 1. Ninguno va a perder la esencia del conocimiento que está instalada en él. La síntesis y la esencia de ese conocimiento no se va a perder nunca. Un ser no pierde lo que adquirió genuinamente, pero tiene que aprender cómo hace el mono, come la banana y tira la cáscara. La instrucción y el conocimiento son alimento para que la conciencia se expanda. Cuando
una línea de pensamiento surge, cuando una instrucción surge, cuando una religión surge, una filosofía, una línea esotérica surgen para que el ser se pueda acercar más a la vivencia de las leyes espirituales, a las leyes internas. Cuando se comió ya esa porción, esa banana, tiene que tirar la cáscara. Si él acepta el alimento espiritual que eso le ofrece, pero se queda pegado al formato, al envoltorio, a la cáscara, a la caja con que se lo entregó la energía, está listo. En cuanto un ser asimila la esencia del estímulo de instrucción, él tiene que quedarse abierto para lo que sigue, disponible, y tiene que tener una apertura a lo desconocido, tiene que aprender a mantenerse abierto y con amor a lo desconocido. Entonces puede ser que hay muchas personas que creen que hay una cantidad de técnicas que para ellas son insustituibles, se den cuenta que en realidad eran apegos y que las pueden soltar y que al momento que las suelten van a vivir una expansión de conciencia, una armonización. Muchas personas se sienten suficientemente bien realizando ciertas técnicas y no saben que si las soltaran se sentirían inmensamente mejor. Y no la suelten porque se sienten suficientemente bien, suficientemente bien. Hay una diferencia entre sentirse bien y entre estar en armonía. Hay una gran diferencia entre sentirse bien y estar en armonía. Entonces es muy importante que los seres aprendan a diferenciar si simplemente se están sintiendo bien o si eso es profunda armonía. Si un ser que practica una técnica está en profunda armonía y equilibrio, que siga practicando la técnica. Hasta que en la vivencia de la armonía y el equilibrio, la energía le muestre que suelte eso y siga su camino. Pero mientras él, cada vez que practica esa técnica, está en profunda armonía y equilibrio, quiere decir que tiene que seguir agotando etapas de esa técnica. Cuando él sienta que en la práctica de esa técnica se empiezan a ausentar la armonía y el equilibrio, ahí tiene una prueba, una muestra de que se excedió, que tendría que haber soltado antes eso. Entonces muchos, durante un tiempo, un ciclo, se sienten muy armonizados, haciendo ciertas técnicas, profundizándolas, experimentando con ellas, sosteniéndolas, y en un momento dado entran en desequilibrio, en un rechazo profundo. ¿Qué creen ustedes que es eso? Que eso ya no es para ellos. Hay personas que incluso se colocan en un estado de autoconvencimiento, podríamos llamar. Quedan en automático enganchados con técnicas, con doctrinas, con religiones, con lo que fuera, con prácticas del tipo que fuera. Y no se dan cuenta que están en un estado de inercia, como de sopor. No se sienten mal, pero están desvitalizadas, no se sienten mal, pero tampoco crecen, se amplían. Entonces hay que aprender a estar muy atentos para no caer en estos pequeños desajustes, en esos pequeños desvíos. Si la técnica armoniza, si nos hace sentir en armonía y plenitud, adelante, pero hay que estar atento y desapegado. Para muchas personas que practican técnicas, pero sobre todo más para quienes las enseñan, esta cosa de tener que soltar el método de trabajo o de obtención de la diaria, como se dice, los pone a prueba. Muchas veces a nosotros, profesores de Reiki, de yoga, de control mental, nos venían a increpar, pero yo vivo de eso. Entonces le decíamos, si un ser suelta lo que no sirve, automáticamente la vida le va a dar otra cosa. Y en el marco de lo que la vida le va a dar otra forma de ganarse la vida misma. ¿Entiende? Entonces nadie debería seguir con el yoga porque él vive de enseñar yoga, ni seguir con el chikun o con lo que sea porque él vive de eso, porque eso es especulación. Entonces cada vez que le está enseñando yoga, o que está enseñando control mental, o que está enseñando lo que enseña, es lo que está pensando, es la energía monetaria que va a recibir a cambio. Entonces un ser tiene que cortar con eso. Un ser puede vivir de lo que sea en cierto ciclo o etapa. Esto no quiere decir que él eternamente tenga que vivir con eso. Hay momentos donde el ser tiene que aprender a cortar y a renunciar. Si ese corte y esa renuncia son genuinos y en el momento adecuado, la vida ya tiene previsto cómo sigue la historia para él. La vida no desabastece a nadie. Cuando un ser está desabastecido es porque él no sabe abrirse a la ley del sustento. Él en algún punto
está cerrando la puerta a la vida. La vida no tiene ningún interés en desabastecer a nadie, porque parte de la expresión de las leyes de armonía es el abastecimiento. Entonces la vida no tiene interés de que nadie esté en desarmonía. La vida necesita que los seres experimenten esta relación de abrirse a lo que necesitan y que lo que necesitan llegue. Pero cuando un ser tiene una fijación por algo y él no quiere cambiar lo que hace porque cree que no va a recibir energía monetaria, que no va a tener trabajo, que no va a tener beneficios, que no sabe qué va a hacer de su vida, entonces él está cerrando la puerta del sustento. La ley del sustento opera cuando el ser se abre incondicionalmente para que la vida le dé a él lo que él necesita. Y aquel que logra estar en esa apertura recibe lo que necesita. Ahora, que no piense una persona que está escuchando eso, que se le va a materializar acá dinero o alimento. Eso puede ocurrir, pero la vida tiene otros métodos más sencillos para colocar dinero y alimento. No hace falta materializarlo, que eso es un costo inmenso de energía, ¿se entiende? Eso va a ocurrir más adelante en situación muy crítica del planeta, que se va a materializar no dinero porque no va a servir para nada, pero sí alimentos, agua, lo que los seres necesitaran. Pero ahora la vida tiene otro método más sencillo. No hace falta que se materialice el dinero, o un vegetal para comer, o un pedazo de pan. No, la vida tiene otros métodos más sencillos para poner lo que haga falta. Pero el ser tiene que abrir camino. El sustento es algo que los seres se quitan, se restan a sí mismos. La ley del sustento es una ley muy simple. El ser genuinamente se abre, pero genuinamente, profundamente se abre a que la vida le dé lo que la vida crea que es conveniente para él, y la vida coloca enseguida lo que es conveniente para él. Ahora, cuando la vida coloque eso, el ser tiene que callarse la boca y aceptar profundamente. Porque hay instancia donde hay una sucesión de elementos que la vida va a colocar, de situaciones, de elementos, de coyuntura que la vida va a colocar, que podrían no ser agradables para el ego. Pero si el ego se sigue manteniendo en esa apertura de que si eso es lo que la vida colocó, bienvenido sea, y si lo que sigue, aunque no le guste al ego, bienvenido sea otra vez, entonces empieza a purificarse el mecanismo del sustento, hasta que comienza a haber un equilibrio, una armonía. Y ya lo que la vida coloca no tiene por qué ser traumático para el ser, ni desagradable. Empieza a haber una unificación, el ser se entrega profundamente para que la vida coloque para él, y la vida realmente, al encontrar un estado receptivo y de entrega genuinos, va a colocar lo que ese ser necesite, y básicamente también va a colocar lo que necesite para que la experiencia de la satisfacción de esa necesidad redunde en armonía también. Nosotros decíamos, el ser tiene que estar profundamente abierto a lo que la vida coloque. Y dijimos, podría ser que eso no signifique que a la personalidad o al ego le resulte agradable. Entonces, ¿qué estábamos queriendo decir? Que la vida coloca algo y uno tiene que trabajar intensamente con eso. Esto de Dios proveerá nos remite automáticamente a esto de ayúdate y te ayudarán. Para que la ley opere y en armonía las cosas se den, el ser tiene que hacer su trabajo. Un ser que dice, no, Dios proveerá, pero con todo lo que lo rodea, las situaciones en las que se encuentra involucrado, no cuentan con su cooperación, con su colaboración, con su entrega, con su intención de ser lo correcto y asistir lo necesario, entonces ahí la cosa se corta. Entonces ese ser, eso de Dios proveerá, es decir, yo vivo a la marchanta, yo vivo a la que venga, no importa. Dios proveerá. A ver, si alguien puede ser tan estúpido, tan iluso de creer que en su vida no va a pasar nada, siempre en nuestra vida va a pasar algo. Si el alma cree que ya para nosotros no hay nada para transitar acá en la encarnación, nos hace desencarnar. No nos tiene acá para nada. El ser así tenga que hacer una experiencia con las fuerzas involutivas, si el alma dice sí, tiene que hacer esa experiencia, aunque sea esa es la experiencia, hacer las cosas con las fuerzas involutivas, transar con las fuerzas involutivas, entonces lo deja ahí, que trance con las fuerzas involutivas. Pero esto de Dios proveerá solamente entra en equilibrio si es ayúdate y te ayudarán, como complemento de esa frase. Quiere decir, la vida me coloca algo y yo con eso voy a hacer todo lo que sea correcto, todo lo que sea necesario,
Voy a poner toda mi energía para darle tratamiento a eso que la vida me está colocando. No voy a dejar eso sin tratar, o le voy a dar un tratamiento negligente, desprolijo, desarmónico, especulativo. Por más que la vida coloque para mí, ¿qué hago con eso? Por eso el ser que diga que la vida coloque para mí lo que sea, tiene que tener esta actitud de inmediatamente, cuando la vida coloque para él algo, él darle el tratamiento más profundo, más dedicado y delicado posible. Colocar ahí toda su energía, toda su conciencia. Cuando un ser está haciendo algo, eso que hace es lo más importante que tiene para hacer en todo el cosmos. Esto lo dijimos muchas veces. Yo estoy dando esta charla acá con ustedes, para mí no hay nada más importante, nada en mi conciencia. Y cuando me salga de acá lo que esté haciendo va a ser lo más importante. Si no arranca el auto en ese momento y me tengo que ir, lo más importante en el cosmos es ver qué voy a hacer con ese auto que no arranca, cómo darle tratamiento, cómo solucionarlo. Y una vez que hice arrancar el auto y me voy para otro lado, y cuando llego a ese otro lado, lo más importante va a ser lo que tenga que atender ahí, y voy a tratar de atenderlo en profundidad, con armonía, con inteligencia, con orden, y esto es lo que tiene que ser hecho continuamente. El ser tiene que poner todo el potencial con que es nutrido en atender cada situación. Entonces que cada situación sirva para que ese ser construya la armonía del mundo material, instale y construya la armonía del mundo material, para que la armonía se pueda instalar a través de lo que él dé como tratamiento a las situaciones. Toda situación que ponga la vida para nosotros, que sea una oportunidad para cada uno, para construir armonía, instalar armonía, orden, energía interna. Si un ser trata despectivamente una situación, lo que hace es ofrecer esa situación al mundo, a las fuerzas involutivas. Entonces, él es un cómplice de esas fuerzas en ese momento, porque no le gusta la situación, porque no le gusta cómo se lo plantearon, cómo se lo dijeron, porque no le gusta aquello, porque no le gusta lo otro. Todo eso son pamplinas, son estupideces. Al momento en que un ser es puesto ante una situación, no tiene que haber nada más importante en el mundo para él que esa situación. Y él tiene que darle un tratamiento absolutamente prioritario a la situación. Tiene que ver cómo armonizar esa situación, cómo ordenar esa situación, cómo hacer que las leyes internas se expresen en la situación. Cuando eso lo cerró, se fija qué otra cosa le pone la vida, qué está ahí. Y si la vida le dio una lista, él tiene que aprender a priorizar. Tiene que entender qué es realmente prioritario, qué puede esperar. O qué puede ser simplemente una confusión y hay que sacarlo de la lista, esto no tiene importancia, esto no cuenta. Eso es muy importante. En una grabación escuché que el alma se olvida al reencarnar lo que tiene que hacer en la vida. Ahora sigue la frase, pero queremos aclarar esto. El alma no se olvida nada, es el ego el que se olvida. Y esto que tiene que hacer en la vida es que tiene que hacer encarnado el ego. Porque la vida tanto transcurre internamente como externamente. Entonces, si uno toma esta frase así, la vida es estar solamente acá encarnado. Y no es el alma. Quien realmente tiene que recordar su planificación interna, la que aceptó en los niveles internos, es el ego. El ego ingresa a la materia, pasa por una ley de olvido y tiene que trabajar para sintonizar, para registrar, para profundizar qué había aceptado como planificación por parte del alma. El alma le hace una propuesta, permite, habilita las leyes, habilita el camino para que el ego ingrese a la materia con una propuesta. El ego acepta esa propuesta, pero no es para que haga en la vida, es para que haga en el nivel externo de la vida. La vida es una, tanto estemos desencarnados como encarnados. Encarnados es el nivel externo de la vida, desencarnados el nivel interno de la vida. La propuesta, el ego, la recibe en el nivel interno de la vida. Y el alma lo habilita para ingresar a la materia. El ego acepta la planificación y tiene que trabajar para cumplir con esa planificación. Pero antes de cumplir con esa planificación tiene que sintonizar, porque la ley de olvido lo sumerge en la materia,
para que él precisamente profundice el aprendizaje de las leyes materiales. Uno de los aprendizajes que ofrecen las leyes materiales es la capacidad de resintonizar lo que el ego aceptó antes de encarnar en el nivel interno de la vida. Porque quiere decir, si él logra sintonizar nuevamente eso, que él fue avanzando en la neutralización que las fuerzas materiales intentan sobre él. Si el ego va recordando, va resintonizando, va descubriendo qué había aceptado antes de encarnar, está dando una muestra con eso que él logró neutralizar el influjo que las fuerzas materiales generaron sobre él y logró traspasar esa costra, y él va transitando, va rompiendo con esa capa y se sumerge nuevamente, receptivamente, en sintonía con los niveles internos y va asumiendo lo que tiene que hacer de este lado de la vida, no en la vida. Pregunta acá la persona, si ese es el aprendizaje del alma, tener que recordar. Es parte del aprendizaje del alma, tener que recordar. También ese aprendizaje involucra a la mónada, al espíritu. Es un aprendizaje que el alma hace a su manera, la mónada, del modo que le corresponde, a través de esta herramienta que es el ego, sumergido en la materia. Y pregunta también, ¿qué pasa si el alma, cuando reencarna, no se olvida? Suponemos que quiere decir que entra a la materia sin olvidar la planificación. ¿Podría ser un ser de altísimo nivel evolutivo que incluso de muy pequeño tenga registros de lo que comprometió en los niveles internos para asumir aquí? Jesús y otros instructores desde muy pequeños tenían flashes, tenían la capacidad de registrar muy claramente aspectos de su tarea en la materia, ya desde muy pequeños. Ahora, no existen prácticamente seres que ingresen a la materia y recuperen todo ese caudal inmediatamente. ¿Por qué? Porque no lo necesitan. Y para los vehículos de la personalidad, cuando están en crecimiento, es un peso muy fuerte tener esa información. Ningún niño de 3, 4 años, 5 años, necesita el peso de esa información. ¿Se entiende? La vida es muy prudente, la vida es puro equilibrio. Un niño de 3, 4 años no necesita todo el peso de la información referente a la tarea que va a hacer ese ser cuando a los 30 o a los 40 años llega a ser un instructor de alto vuelo. Porque para ese niño sería un peso tremendo. Los vehículos, el vehículo mental, cuando se va expandiendo, si cuenta con informaciones de mucho peso, se traumatiza. Así sean informaciones relativas a la vida interna. Es lo mismo que el cuerpo físico de un niño de 4 o 5 años, si lo ponemos a hacer pesas de 20, 30 kilos. Posiblemente los levante, pero ese chico se va a estropear la columna, se va a estropear los músculos, se va a deformar. Es lo mismo, por eso se aconseja que recién a partir de los 18 o 20 años se hagan cierto tipo de ejercicios. Ocurre lo mismo, cuando tiene cierto peso la información, puede ser un impedimento y no favorecer. Estamos diciendo, si un ser, porque la pregunta acá es, si el alma al encarnar no olvida, ¿qué pasa? ¿Quiere decir que ya superó todos los procesos kármicos? Sería muy extraño, porque realmente el peso de esa información por una conciencia que está en maduración, así sea la conciencia de un instructor, es muy fuerte. No nos olvidemos que el instructor es la parte interna del ser. Aquello que está utilizando acá son trajes. Un ser puede tener un nivel de expansión de conciencia interior inmenso, pero los trajes tienen un límite. La materia mental, la materia emocional, la materia física tienen un límite. Cuando se habla de un Buda o de un Jesús, las personas no suelen tener en cuenta que aquello que señalan de inmenso en ellos, así todo era la restricción que los trajes imponían a esas conciencias. Los trajes están bajo ley de karma, aunque bajo aspectos elevados de la ley de karma e influenciados y sostenidos por aspectos de la ley evolutiva superior. Pero siempre hay un aspecto de los trajes que está bajo ley de karma, que comparte mínimamente aspectos de la ley de karma porque es material del reservorio del planeta. Y siempre hay una limitación. Cualquier jerarquía que esté encarnada tiene una limitación mental, emocional y etérico-física, porque la materia tiene un límite. Lógicamente,
que el patrón vibratorio mental, emocional y físico de una jerarquía encarnada es mucho más elevado que aquel patrón vibratorio del cuerpo mental, emocional o físico de un delincuente, un asesino. ¿Se entiende? Es muy diferente, pero tienen un límite. Tienen un límite. Del mismo modo, en el otro extremo, que el peor de los hombres tiene un patrón vibratorio más elevado que el cuerpo del más armónico de los animales, porque ya está en el estadio humano. Pero la materia tiene un límite. Hay una gran compresión en la materia cuando se recibe una información o si se recibiera una información para la cual no se está preparado. Entonces, como la energía prevé todo esto, siempre va liberando muy reguladamente el voltaje de la instrucción, el voltaje de la revelación, y todos los instructores están ante estas revelaciones gradualmente sin recibir traumatismo ninguno. Y en cada etapa de su proceso evolutivo van recibiendo la información sin que la información sea un peso. Al contrario, es una liberación la información. Pero si recibiera la información que no necesita, ahí sí, no es más liberación. Pasa a ser una opresión. Acá nos preguntan si el vórtice del Triángulo de las Bermudas tiene cualidades superlativas al vórtice de Ancenusa, y si Ancenusa integra la red magnética del planeta. Todos estos lugares, como Ancenusa, donde hay aspectos energéticos, vibratorios, magnéticos tan potentes, están relacionados a la red magnética planetaria, que está mudando, que se está transmutando, que está tomando otras particularidades que no son las antiguas. Ancenusa está directamente ligada a la red magnética. Y en cuanto a si es superlativa o no la energía a Bermudas, es diferente, ni superior ni inferior. Cubren aspectos diferentes de las necesidades planetarias. Bermuda un cierto tipo de necesidades, Ancenusa otro, Ibera otro y otros tantos centros que tienen estas características, portales que tienen estas características y que no están revelados incluso. Ancenusa en el plano físico es un mar interior, una cuenca cerrada en el norte de Córdoba. Es un gran espejo de agua salada en el norte de Córdoba. Según la época del año, tiene unos 120 kilómetros de extensión y unos 50 a 60 kilómetros de ancho. Es un gran mar interno. 120 por 50 por 60, dependiendo la altura del agua, porque sufre un gran proceso de evaporación ese lugar. Entonces depende de la carga de los ríos que lo abastecen y de las lluvias, pero es agua salada. En los niveles internos, suprafísicos, de ese mar de Ancenusa, opera un espejo energético, opera un vórtice energético que está relacionado a la civilización de Erx, que es una civilización que tiene su epicentro aquí, en este lugar, en el Valle de Erx, en Quebrada de la Luna. En ese ámbito, de un modo oculto y silencioso, se operan cuestiones que tienen que ver con pasajes de energía, de partículas, relativos a la preparación de la situación terrestre actual y futura. En realidad lo activa la conciencia planetaria, pero la jerarquía que asume ese proceso como herramienta se llama Casenuma. Hay una correspondencia entre la consecutividad de las vocales de Ancenusa y de Casenuma. Ancenusa es un nombre sanavirón, y empleado también por los comechingones. Es un nombre sanavirón que utilizaban para definir una diosa, la diosa de Ancenusa, que ellos decían que era una diosa muy exigente, que solamente aceptaba jóvenes con pureza, con fuerza. Ahí estaba representado un poco qué es lo que tenía que tener un ser para acercarse a la energía de Ancenusa. Cuando ellos encuentran este simbolismo de que la diosa solo aceptaba jóvenes bien formados, con entereza y puros, ellos lo simbolizaban de ese modo. En realidad lo que estaban simbolizando sin saberlo era que para contactar la energía de Ancenusa más profunda hacía falta pureza de conciencia. Casenuma es la jerarquía que estuvo desde un inicio cuando la conciencia planetaria activa este espejo, que es una herramienta de la vida planetaria. Dice, el nuevo código genético es, según entiendo, para los seres que saldrán del karma y pasan a la ley superior. ¿Es entonces el mismo código genético de los intraterrenos que ya están bajo la ley superior?
Todos los intraterrenos tienen ese código. No sé si lo soñé o lo leí, pero le pregunto si existen las naves espejos. En realidad toda nave es un espejo, porque una nave es un estado de conciencia, y un estado de conciencia que ya está fusionado en comunión con el único, con el todo. Todo núcleo de conciencia que está en comunión con el todo es un espejo. Entonces una nave es un núcleo de conciencia capaz de reflejar y de transmitir aspectos de la energía. Una nave no es un vórtice de energía aislado, porque si no consumiría la energía del cosmos. Una nave no consume la energía del cosmos, la dimana. Está en tal armonía con la energía del cosmos que no la consume. Una nave permanece en energía, irradia la energía, sigue las leyes de la energía. Por eso una nave no tiene un accidente, no tiene irregularidad, no tiene un problema, no puede quedar mal estacionada. Una nave es un vórtice que responde a las leyes cósmicas. Entonces es un espejo. No importa si lo soñó o lo leyó, pero eso es cierto. Una nave siempre es un espejo. Cuando nosotros estamos ante una nave, estamos ante un trabajo de espejos, porque nuestra conciencia también es un espejo. Debería funcionar como un espejo. Cuando nosotros decimos que el ser tiene que profundizar sintonía y alineación, estamos diciendo que él tiene que aprender a ser un espejo de sus propias leyes internas. Cuando un ser está ante una nave haciendo un trabajo íntimo, profundo, él tiene que funcionar como un espejo, porque hay una relación de energías. Entonces la nave adapta un patrón de energía, lo ofrece a la conciencia, que tiene que ser receptora de ese patrón de energía, sintonizar con él y liberarlo también. Es el trabajo de los espejos. Recibir energía, adaptarla y liberarla, sin distorsionarla. Una cosa es adaptar, otra cosa distorsionar. Un espejo genuino del cosmos lo que hace es formar parte de una red de adaptación y circulación de las energías. Capta energía, la adapta para el nivel subsiguiente o el foco subsiguiente al cual la energía se va a dirigir. Entonces, en ese sentido, una nave es un espejo, porque tiene una misión, tiene una función, tiene un destino aquello que está haciendo. Y ese destino precisamente es un foco de conciencia que tiene que recibir aquello que la nave está procesando para que esa conciencia haga un determinado proceso evolutivo con lo que la nave le está ofreciendo. En cuanto al nuevo código genético, son para seres que van a salir precisamente de la ley de karma y van a pasar a la ley evolutiva superior. Y los seres pueden estar bajo la ley de karma y ya tener ese nuevo código genético. Y gradualmente el proceso de adaptación va en marcha. Entonces un ser que tiene un nuevo código genético, que no puede ser registrado por la vía química, un microscopio, un análisis, porque es subjetivo, es energético, ¿no? Ese ser está siendo preparado gradualmente por el código genético para hacer ese paso. Soltar en un momento la regencia kármica y pasar a ser regido por la ley evolutiva superior. Si es el mismo código genético de los intraterrenos, no. Por más que los intraterrenos estén bajo ley evolutiva superior, están bajo aspectos muy avanzados de la ley evolutiva superior. En cambio, los seres que en la superficie de la Tierra están recibiendo el nuevo código genético, reciben un nuevo código genético que recién tiene las condiciones iniciales que necesita la conciencia, quiere decir las condiciones arquetípicas básicas para que un ser haga una experiencia bajo ley evolutiva superior saliendo de la ley de karma. En cambio, los seres intraterrenos ya tienen ciclos y ciclos en ese estado y regidos por la ley evolutiva superior. Por eso el código genético de las civilizaciones intraterrenas, aunque es un código que es de ley evolutiva superior, es de ley evolutiva superior de un alto avance, muy diferente al nuestro. Y por otra parte, nunca se repiten los códigos genéticos. Un código genético puede ser adaptado, puede ser reordenado, adaptado, servir como base de adaptación para el resurgimiento de un nuevo patrón genético, pero nunca se repite, no se instala reiteradamente un código genético. Porque cada conciencia que forma parte de un proceso cultural, de una civilización, tiene una característica única. Entonces un código genético no puede ser instalado tal cual se lo toma
de una civilización solar, galáctica o cósmica en otra civilización, aunque esa civilización tenga que hacer un proceso evolutivo similar. Siempre necesita una adaptación, una preparación y una adaptación. Gracias.